profesor. Eso me alegra mucho. Como es de costumbre, vamos a hacer el mismo protocolo. Siempre visualizamos nosotros nuestro curso, nuestra plataforma. Aquí estamos ubicados. Vamos a reconocer el mismo registro para ustedes. Siempre reconocer la semana en que nos vamos a encontrar. En este caso nos encontramos en la segunda semana. Y vamos a abordar los conceptos que tenemos asociados para esta segunda semana, que son los de la unidad número 2. Tal como hemos venido trabajando, hemos reconocido, son conceptos muy generales enfocados al desarrollo de proyectos informáticos. Aquí tenemos la actividad, la aprendizaje número 2, la fecha estipulada. ¿Listo? Vamos a observar esta actividad del foro para aquellas personas que de pronto no han podido todavía realizar su aporte. A ver si se fue extendida para el 30, para que logren todos realizar su aporte significativo. Listo. Luego pasamos, activamos nuestro módulo a reconocer la temática sobre la cual vamos a ir trabajando. Nos ubicamos en el aviso y de esta forma reconocer la temática que corresponde para esta segunda semana, ¿cierto? Además de identificar las actividades y la sesión sincrónica que normalmente se visualiza en este caso. Esta semana 2, que es el mensaje o el aviso que se estipula y que se evidencia cada semana. Aquí lo vamos a ver, vamos a reconocer el concepto de lo que son las fases del proyecto informático, sus habilidades en la parte de dirección general a las que tiene que enfrentarse, a las que debe de desarrollar y tener claro. Y otros aspectos asociados a las influencias sociales, económicas y organizacionales que normalmente van a ser siempre recurridas. Tenemos nuestra actividad número 2 y el espacio de la sesión. Luego de reconocer todo esto que vemos acá, nos regresamos y las personas que están presentes se les pregunta si tiene algún inconveniente, alguna duda, alguna pregunta, inquietud, especialmente sobre las actividades que estuvieron en la primera unidad. Bueno, al contrario que no existe alguna pregunta en particular, pasamos a nuestra segunda unidad, que es la unidad que corresponde en esta semana. Tal como hemos visualizado en la primera unidad, también reconocemos acá que tenemos el concepto de lo que vamos a desarrollar, que es la gestión de las etapas del proyecto. Observemos nuestra vista general, en este caso, para familiarizarnos con esos conceptos puntuales que ya vimos acá en el aviso, pero identifiquemos el objetivo que queremos alcanzar, ¿sí? Además de reconocer estas temáticas, que usted logre determinar mediante el transcurso de estas etapas del proyecto la ubicación y la función para gestionar el cumplimiento de los objetivos que tiene todo proyecto, ¿verdad? Pero que estén relacionados a su alcance, independientemente del nivel de complejidad que usted tenga. Bienvenido a la persona que acaba de conectarse. Bueno, nos regresamos a la segunda unidad. Y vamos a ver nuevamente, pues aquí tenemos nuestros recursos de aprendizaje de apoyo especialmente para esta unidad de trabajo. En este caso, pues no nos vamos a enfocar netamente con los que tenemos en el módulo, sí tenemos un par de recursos de independiente. Tenemos esta lectura del recurso número 1, esta lectura, digamos que está netamente enfocada al ciclo de vida de un proyecto, pero desde la óptica general, para que usted profundice sobre estos aspectos que están asociados a esta unidad. Reconozcamos que todo proyecto, pues su inicio, organización, preparación, ejecución y trabajo como tal, hasta llegar al cierre. No me está cargando la imagen. Es una imagen muy chévere que muestra el ciclo como tal, estipulado, ¿cierto? Con cada uno de los niveles típicos orientándose al costo y al recurso humano que está asociado. Es importante reconocer todas las etapas que vemos acá. Esto es un complemento. Listo. Así como también vamos a observar que tenemos este recurso multimedia, este video, donde especialmente enfoca ese análisis del proyecto.
¿sí? Entonces es importante reconocer este tipo de recursos que los va a apoyar muchísimo en la gestión de esta unidad. Posterior a esto, pues vamos a reconocer acá nuestra actividad que tenemos para esta semana y que consiste. Es importante que tenga presente que todas estas actividades, algunos de pronto por el porcentaje que se le está estipulando, un 5%, un 6%, no le dan mucha atención. Pero recuerde que todas las actividades suman. Mi recomendación siempre va a ser, realícela, por favor. ¿Ok? Aquí usted va a realizar una indagación sobre este tipo de conceptos que están asociados, como es las etapas y fases de un proyecto, habilidades dentro de la dirección y la influencia o las influencias que encontramos nosotros normalmente dentro de un proyecto. Todo esto, luego de conocer e indagar un poquito más sobre estos conceptos, vas a elaborar un mapa conceptual. Esta es la herramienta que debes de descargar para desarrollarla. Algunos ya la conocen, los que no, pues aquí se lo estoy visualizando. Esta es prácticamente la herramienta. ¿La herramienta en qué consiste? Se llama CMap Tool. ¿Sí la están observando? No, no la están observando. Vamos a ver acá. Un segundo, por favor. Voy a compartir toda la pantalla. Pues acá se activó la pestaña. Vamos aquí. Luego pasamos acá. Este es el espacio para que descargue la herramienta. Todo mapa conceptual es importante que reconozcas que de esta forma te va a visualizar cuando ya lo instale. Va a salir esta ventanita, ese óvalo, para que vayas desglosando cada uno de los aspectos. Y esto como para que le des un formato a cada uno de ellos. De esta manera terminas constituyendo tu mapa conceptual. ¿Qué es importante? Reconozca las palabras de enlace. Todo mapa conceptual debe tener palabras de enlace. Y cada concepto, entre el primero y el que sigue bajando la jerarquía, construye una oración con sentido. Eso es importante tenerlo presente al momento de desarrollar un mapa conceptual y no definir. Los mapas conceptuales no se definen, ¿sí? Y por último, usted va a elaborar ese informe, ¿sí? Con todo lo consultado, con su mapa conceptual, identificando obviamente las referencias bibliográficas, la norma APA, de caso, la forma como vas a organizarla. Y aquí ya tendrás prácticamente estipulado todo lo que consiste tu actividad como tal. Nos devolvemos de la plataforma y ahora nos vamos a enfocar a nuestro módulo. En nuestro módulo guía, la temática que corresponde para hoy, que es la unidad número 2. Dentro de esta unidad número 2, es esta la parte de las etapas de la gestión del proyecto. Es importante también que usted se tome la molestia de visualizar este video. Este video es muy chévere. Hace parte del equipo de comunicacionesenpublico.com. Este es un video muy interesante que le da una ambientación sobre este tipo de etapas que debe de gestionar durante el transcurso de la ejecución de un proyecto. No un proyecto informático, un proyecto general. Por lo general, valga la redundancia de la palabra, es importante reconocer que cada uno de estos elementos y estos aspectos también se asocian dentro de la ejecución del proyecto. Listo. Normalmente es importante reconocer este aspecto que vemos acá en este enlace, que menciona qué debe saber un gerente de proyectos. No es fácil, no es fácil llegar a este punto porque se esperan, digamos, tener muchas expectativas por parte del gerente. Pero siempre y cuando usted tenga un enfoque, tenga un referente, o por lo menos una normativa, usted sabe que va a realizar un muy buen ejercicio. La cuestión es cuando no se tiene una normativa, porque la normativa siempre te da las pautas fundamentales para desarrollar. Por eso aquí vamos a mostrar ese tipo de fases y aspectos asociados. En primera instancia, al momento de desarrollar un proyecto y comenzar a estipular la ejecución, o por lo menos antes de realizar la ejecución, estipular esa planeación, usted demostrando que va a ejecutar de una manera correcta esa gestión, lo estipula por fases. En primera instancia, vamos a conocer las fases que va a tener todo proyecto informático. ¿Sí? Es importante reconocer el ciclo de vida de un proyecto. Todo proyecto tiene un inicio, además de ese inicio, tiene una planeación, normalmente la llaman análisis, luego tiene un desarrollo, ¿sí? Se hace un seguimiento y por último, un cierre. En general, también le toman el concepto de evaluación. ¿Por qué le dan el concepto de evaluación? Porque va a servir de insumo para comenzar a tener
digamos, aspectos asociados a al mejoramiento continuo. ¿Sí? Aquí podemos identificar este tipo de etapas que se estaba mencionando de manera genérica, 5 etapas como tal: el análisis del proyecto, desarrollo, seguimiento y evaluación. ¿En qué consiste la que hemos mencionado? Pues ahora la vamos a profundizar un poco, pero en resumidas, el análisis comprende desde la etapa inicial de la idea de lo que quieres hacer hasta la conclusión del estudio. Es básicamente un estudio de viabilidad, factibilidad, tanto técnica, económica y financiera. Es donde usted limita realmente ese tipo de recursos con que va a trabajar. Realiza un levantamiento de recursos con el cliente o a la persona que le va a ejecutar. Desarrollo del proyecto incluye la definición de las características, los objetivos, ¿sí? La programación de las tareas, la planificación de lo que se va a desarrollar. Y el seguimiento, obviamente, es la revisión periódica que se está haciendo. Aquí, bueno, no sé si algunos reconocen o conocen algunos de los aspectos asociados a las metodologías, ¿verdad? Aquí ya tú estipulas y se ve representada la metodología a trabajar dentro del proyecto. ¿Qué metodología? Por ejemplo, nosotros como ingenieros informáticos vamos a reconocer en el desarrollo de software unas metodologías muy puntuales. Existen las metodologías tradicionales, las metodologías ágiles y las metodologías híbridas. Algunos ya la habrán escuchado. En el concepto de metodologías ágiles, son las más, digamos, las que están en más usabilidad hoy en día, este tipo de metodologías siempre llevan consigo misma un conjunto de aspectos que evidencian la implementación de esta. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, la metodología Scrum, que tiene un conjunto de organización de esos prerequisitos que vemos arriba en el análisis, ¿verdad? Estipulado por el cliente. Luego se estipulan un conjunto de actividades a las cuales denominan sprint. Ese conjunto de habilidades o sprint son revisadas, evaluadas y ejecutadas de 2 a 4 semanas recomendadas. Pero diariamente los equipos de trabajo se reúnen para identificar qué han avanzado, qué deben de corregir, ¿verdad? Y qué quedó por hacer, hasta llegar a cumplir por lo menos con una de esas actividades, tareas que fueron estipuladas dentro del proyecto. Entonces, todo eso se le llama seguimiento para que entremos en materia. Y por último, la evaluación. En el caso de la metodología, pues se va haciendo dentro del momento de desarrollo, pero hay otras metodologías que no. Otras metodologías que lo que hacen es simplemente enfocarnos a desarrollar el proyecto de una manera predictiva. ¿Cómo nosotros podemos, digamos, visualizar o proyectar el comportamiento y la estructura de nuestro sistema? ¿Sí? Entonces, a partir de ella, luego de haber ejecutado, de haber hecho los diseños, los modelos y la implementación, pues comenzamos a evaluar. Y aquí vamos a medir el grado del alcance de esos objetivos que queríamos alcanzar. ¿Sí? Entonces, normalmente también existen herramientas que permiten evaluar este estilo. Otras están asociadas a la calidad. Entonces, en pocas palabras, en resumidas, podemos ver a través de nuestro módulo ese tipo de aspectos que están asociados al momento de elaborar el software, a elaborar un proyecto. Vamos a llamarlo un proyecto porque nosotros como ingenieros nos gusta más que todo enfocarnos al desarrollo de software, pero todo proyecto en particular está organizado de esta forma, ¿sí? Todo, incluso los proyectos informáticos. Usted cuando vaya a elaborarlo y genere su cronograma, usted estipula fases. Primera fase, análisis. ¿Cuáles son las actividades? Reconocer los objetivos iniciales, predefinición del proyecto, realizar los estudios técnicos, económicos y financieros. De esta manera, usted todavía está a punto de tomar una decisión, decir si lo ejecuta o no ejecuta el proyecto. Pasamos a la parte de desarrollo, donde usted define la comunicación, registra las características, programa las tareas, ¿sí? Prácticamente, que va a relacionar, gestiona los recursos y comienza a dar desarrollo al proyecto. En el seguimiento simplemente se estipula un conjunto de actividades que permitan evaluar el seguimiento. Normalmente son las reuniones donde se estipulan a través de ¿qué? De indicadores que están asociados a unas listas de chequeo. ¿Para qué? Para evidenciar y poder darle solución a los retrasos. De esta manera poder prever problemas y tomar medidas preventivas y correctivas. Por último, la etapa de evaluación o la fase de evaluación, donde usted va a evaluar los resultados, evalúa el desempeño de los compañeros de trabajo, de los equipos como tal, y evalúa la programación y el seguimiento realizado. De esta manera poder llegar al concepto de lo que es el mejoramiento continuo. Todo esto es lo que conlleva a esas características que ahora vamos a darnos cuenta que el director o el gerente debe gestionar, debe supervisar. ¿Sí? ¿Qué se hace énfasis? Especialmente en la planificación, en la programación, establecer sistemas de controles,
en crear equipos de trabajo competitivos, en mejorar los aspectos asociados a la comunicación entre los distintos equipos, ¿verdad? O etapas del desarrollo del proyecto y gestionar ese tipo de recursos. Muy importante ese tipo de aspectos. Este tipo de actividades permite, en primera instancia, que se logre llevar una muy buena gestión del proyecto. Porque antes del proyecto, usted debe hacer lo siguiente: realizar un análisis de lo que vimos arriba, ¿verdad? La primera etapa del análisis. Ver qué tan viable es, tanto factible económicamente hablando. Porque muchas veces hay proyectos que lo hacemos simplemente porque tenemos la pasión, ¿sí? Nos gusta, pero no estamos centrados en lo que conlleva la inversión económica para esto. Y realmente, hoy por hoy, todos los proyectos fracasan por eso, cuando no se hace ese estilo. Durante el proyecto usted tiene que programar las acciones y el seguimiento, para que después del proyecto poder evaluar. Entonces, como actividad desarrollada para estas etapas que vemos acá, es importante reagruparlas, permitiendo darle un seguimiento de vida a este ciclo, donde vamos a partir a qué? A realizar ese tipo de acciones asociadas. ¿Cómo lo debes hacer? Aspectos identificados con el análisis, frente a la programación, cómo poder trabajarlos, ¿sí? Cuando usted vas a dedicar a analizar, identificas tu punto de partida, reconoces el contexto del proyecto, el entorno, ¿sí? La identificación realmente de la situación actual de la organización, muchas veces a lo que nosotros denominamos búsqueda de referentes, ¿sí? De antecedentes, para poder, ¿qué? Pues a ver si no estamos pisando sobre el suelo mojado, tener los pies en la tierra y no repetir muchas veces soluciones que ya están. ¿En qué recurren muchos de los, digamos, de los empresarios al momento de ser ejecutores de proyecto? Quieren realizar un proyecto que ya fue realizado o desarrollado enésimas veces, donde podemos tener como muy buen referente y darnos cuenta de que hay cierto ejercicio, cierto esfuerzo dentro del recurso humano que puede evitarse, cierto consumo de recursos o de gastos que se puede evitar. Entonces, a partir de ahí ya comenzamos a tomar ese tipo de decisiones. Por eso se debe realizar cuando en el análisis, no después que ya hayas ejecutado, no señor, el análisis. De esta manera sacas ese estudio de factibilidad tanto técnica de la que acabamos de mencionar y económica, influyendo en los costos financieros. Frente a la programación, es importante que se encarguen de ese tipo de tareas que están asociadas a los recursos necesarios, responsabilidades, los canales de comunicación. Normalmente falla y por eso se demoran, ocurren los retardos como tal. Entonces es importante tener presente todos esos aspectos para poder alcanzar los objetivos. Al seguimiento parten conceptos para evaluar las medidas en que se va a avanzar el proyecto, es decir, estipular esos indicadores que habíamos mencionado, ¿cierto? Para que puedan ser evaluados al final y poder tomar decisiones funcionales de los mismos. Uno de los aspectos asociados en este concepto son las habilidades que debe tener todo director general. ¿Frente a qué? A esas fases. Porque el director es el encargado de que esas fases se ejecuten de manera correcta. Entonces es importante reconocer que debe que, como director y gerente del proyecto, se va a enfrentar constantemente a problemas, constantemente a situaciones desagradables y engorrosas. Entonces se le exigen habilidades para tomar decisiones inmediatas al instante y no resolverlas después del conjunto de pasos que van a surgir. Aquí vamos a encontrar, digamos, un concepto asociado a la gerencia de proyectos, especialmente estipulado por Guido y Clement en el año 2005. Ellos mencionan que además de ser el gerente, debe proporcionar liderazgo, planeación, organización y control de proyectos. Lo ideal, ¿cierto? Pero hoy por hoy a veces encontramos proyectos donde no tenemos un líder, simplemente tenemos un jefe, subdivide actividades y delega responsabilidades. Este tipo de responsabilidades muchas de las veces son las que le corresponden a los directores, a los gerentes, pero se las están exigiendo a un mando intermedio. Entonces digamos que eso sería lo ideal, ¿no? Pero hoy por hoy no se ve, seamos honestos. Pero sería lo ideal. Usted que está en formación debe ser claro y conciso al momento de realizar esto. Y de esta manera vamos cambiando la mentalidad. Pasamos a qué aspectos asociados según Guido y Clement. En este momento, generar la planeación, la organización y el control. Este tipo de habilidades es que se quieren que el director tenga.
es que sea un experto planeando, un experto organizando y un experto controlando, perdón, iba a ser programando, controlando. ¿Por qué? Porque son las habilidades que se esperan. ¿Para qué? Para que tenga claro lo que se va a realizar en primera instancia. Y luego de esto, estipular el orden en que se realizarán las acciones. Y de esta manera poder evaluar, revisar todo. De esa forma tienes el control. El control parte muchas veces de qué? De los costos, de cómo administrar la inversión. De esta manera el proyecto puede ser asociado de una forma muy apropiada. Las habilidades también se enfocan a lo que se espera, ¿verdad? Que es especialmente los atributos asociados al liderazgo. Tener una motivación hacia una visión realmente general. Compartirla con los integrantes. No tratar de ser el diferente, ser el que motive. Ser el primero que va a tener sentido de pertenencia. Habilidades comunicativas. Poder, digamos, de una u otra manera, saber comunicar incluso las noticias o las novedades desagradables. ¿Por qué? Porque esta es la que te va a permitir reflejar lo que viene a continuación, la habilidad de negociación. ¿Usted por qué refleja las habilidades de negociación? Porque usted sabe comunicarlas. Usted sabe llegar a lo que desea y lo que le va a permitir solucionar los problemas. Entonces son habilidades que muchas veces se vuelven eslabones, que se vuelven habilidades, digamos, integrales para poder lograr ser una influencia en la organización. Muchas de las veces ustedes se van a dar cuenta que en una empresa donde labora, donde trabaja, se desarrollan proyectos y siempre se tienen un asesor, un consultor, ¿verdad? Y hay personas que no tienen ni siquiera un cargo dentro de la empresa, pero son los principales motivadores. No tienen asociado un cargo o un puesto o un perfil para desarrollar un proyecto, pero son los principales que siempre tienen esa palabra mágica, siempre tienen ese conjunto de acciones que motivan cuando realmente se necesita, incluso para la toma de decisiones. Y ustedes se preguntarán, ¿pero quién es esta persona? Ese es un líder. Entonces ese tipo de habilidades no surgen de la noche a la mañana, se desarrollan, ¿sí? Y para poderla obtener, para poderla desarrollar, es importante que tengas presente cómo. Muchas se obtienen a través de la experiencia, otras se buscan bajo retroalimentaciones, ¿verdad? Que hace parte del recorrido de obtener experiencia. Otras se van aprendiendo a partir de errores. Otras normalmente por la lectura, consulta, aprendizaje, de manera independiente, reconociendo casos que existan. Otras con base al capacitándose también, que van a permitir unir gran parte de los equipos de trabajo dentro de la organización. Es importante siempre capacitarse. Muchos de ustedes se preguntan, sí, me estoy capacitando, pero me estoy enfocando especialmente a qué? A una profesión. Sí, muy bien. Luego de obtener la profesión, usted siempre tiene que seguir un siguiente escalón. Porque cada una de esas habilidades van creciendo y las va fortaleciendo. ¿Desde dónde? Uno, desde la óptica, entre otras cosas, desde la óptica técnica. Porque es el conocimiento que usted va aprendiendo y va implementando, ¿verdad? Luego, desde la óptica de las habilidades humanas, de cómo integrar realmente esfuerzos, cómo comunicarse con los equipos de trabajo. Y partimos a la óptica conceptual. Esta básicamente reconoce cómo reconocer elementos y situaciones asociadas al mundo real. Y por último, las habilidades de diseño. Nunca están de más. Este tipo de habilidades te permite dentro de una empresa demostrar la creatividad. Y por medio de la creatividad, usted demuestra ser efectivo. No importa si no es eficiente, si no es óptimo, pero es efectivo. Efectivo porque es capaz siempre de proponer, ¿sí? De realizar, de proponer cambios que probablemente en cierto momento van a dar la solución a un problema y permitirán transformar todo lo que nosotros queremos ver. Y de esta forma, pues también existen aspectos asociados a administrar el cambio. Siempre van a existir cambios. En el transcurso de un proyecto van a existir cambios. El éxito está en saberlos controlar, saberlos administrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo surge? Usted como gerente de un proyecto, director de un proyecto, debe aprender siempre a cerrar procesos, abrirlos y cerrarlos. Si usted no hace esto, nunca va a haber un punto en que pueda decir se cumplió la meta o no se cumplió la meta. Muchas de las personas que están a tu alrededor, que son tus compañeros, van a decir, pero ¿por qué se comporta de esa manera poco empática?
por qué no se ponen los zapatos del otro compañero. Cerrar procesos significa ser organizado y ser responsable. Entonces son habilidades que no las estamos mencionando dentro del documento, pero las debe tener presente. Porque siempre al inicio del proyecto, el cliente y el usuario te va a dar un conjunto de requerimientos. Sí, pero si tienes una metodología enfocada a trabajar conjunto al cliente o tienes una metodología a trabajar independiente y después ir mostrando avance, es totalmente diferente. Por eso es que los equipos de trabajo siempre seleccionan el enfoque o la metodología para trabajar. Hoy por hoy, como les mencioné, está digamos, en crecimiento el uso de las metodologías ágiles, porque es la que permite integrar al cliente, para que el cliente normalmente cada vez que se termina una actividad y se tenga una solución frente a esta, estipular, ¿por qué no? Digamos, qué aspectos a mejorar. Entonces te das cuenta que tienen su feedback o su retroalimentación instantánea. Es muy importante, ¿sí? ¿Para qué? Para poder tener caso de ese tipo de imprevistos, pero no digamos en el transcurso que se está desarrollando, porque siempre van a haber entonces cambios y cambios y cambios y nunca vas a cerrar un proceso, nunca vas a llegar a un acuerdo o a una negociación. Entonces, eso es importante siempre tenerlo presente. ¿Listo? Aquí, digamos, frente al cambio es importante reconocer ciertas habilidades, ¿sí? ¿Y cuáles son estas? Aquí vemos, 8, en esta figura vamos a evaluar varias, ¿no? Bueno, son 9 en total. Desarrollar habilidades comunicativas es muy importante, manejar el talento humano, promover la innovación y la creatividad a nivel del aprendizaje, usar tecnologías para impulsar el cambio, ser líder y visionario, gerenciar proactivamente, saber comprender el entorno y manejar la complejidad. Todas estas habilidades permiten, digamos, darle un giro a esos cambios que van a surgir en el desarrollo del sistema o desarrollo del proyecto. Te permiten prácticamente lograr tener un nivel de confianza y a la vez libertad con los equipos de trabajo. Bueno, y por último, bueno, aquí viene un aspecto que es conocido como los famosos mandamientos del gerente. Pues digamos, son conceptos asociados y acuñados especialmente por Geoffrey Pinto y Om Campbell, que describen básicamente 12 reglas, ¿sí? Para un gerente de proyectos como tal, de una manera muy didáctica, deduciendo como si fueran leyes bíblicas, dado que de cierta forma tiene un orden, ¿sí? Pero este tipo de asociaciones especialmente están buscando siempre el éxito como tal. Aquí vamos a ver 9. Está en la página número 30 del documento. Estas 9 como tal están asociadas, primero, a ser un líder sobre todas las cosas, teniendo las necesidades de ser flexibles según lo que se vaya a representar. Organizar y planear sobre todo, así sea para un paseo, en los paseos como tal. Menciona que hay que administrar con eficiencia su tiempo. No tendrás con detalles, digamos, que tengan que perder de vista el propósito de tu proyecto. No hay que detenerse, no hay que descuidarse como tal. Menciona que tendrás por encima todo la satisfacción del cliente. Es decir, el cliente siempre tiene que estar contento con lo que estemos trabajando. Por eso a veces lo asociamos mucho en el desarrollo del proyecto para que sea el principal implicado. Motivar y entrenar especialmente al equipo de colaboradores, además de ser unidos y animarlos como tal, ¿sí? Y solucionar conflictos. No demostrar emociones negativas es muy difícil. Todas las personas no todos los días tienen el mismo humor, el mismo genio, no se levantan, como decimos por acá, con el mismo pie. Entonces siempre tienden a haber actitudes que van a influir mucho en los equipos. Entonces es importante a veces generar costumbres o rutinas que permitan llegar al punto de reunión con tu equipo de trabajo, pero ya son cuestiones y habilidades propias por parte de cada integrante para lograr evidenciar un mejor avance. Por eso algunos utilizan algunas herramientas como, digamos, un mapa, un diagrama Kanban, un tablero, donde menciona las actividades que está desarrollando, las que quedan pendientes o las que está por terminar. Y de esta manera ya automáticamente identifica dónde está y hacia dónde va. Entonces no va a perder el tiempo y va a evitar pensar en aspectos negativos. Es una recomendación en este punto. Nunca te sentiste cómodo con las situaciones del proyecto. Siempre hay que hacer pregunta y pregunta que lleva al mejoramiento continuo. Entender la organización y sus políticas, recordar las organizaciones
que utilizan sus políticas para que tenga y sea una ventaja propia como tal. Esto es algo muy curioso que muchos empresarios no lo tienen presente, pero por lo general las políticas son una ventaja que van a encontrar frente a todo. ¿Por qué? Porque es lo que te permite a nivel el gobierno, al momento de establecer tu empresa, ¿verdad? De generar de qué manera o de qué forma tú vas a realizar tus sanciones, tus procesos y procedimientos. Entonces se vuelve muy integrante, muy interesante, porque a veces no se saben apropiar de esto y simplemente a veces lo ven como una camisa de fuerza. No, ahí es importante reconocerlo como si fuera una de las grandes ventajas a tener. Aprender a conocer los que participan en la empresa y sus agentes. ¿Existirán conflictos? Claro que existirán conflictos y eso es lo divertido, porque eso nos va a permitir conocer los distintos puntos de vista. Entonces los equipos de trabajo siempre van a tener conflictos, discusiones especialmente, y va a ser, digamos, algo natural dentro del proyecto, pero hay que saber tomar las decisiones, hay que saber liderar y hay que saber también, después del conflicto, llegar a acuerdos. Por eso aparece dentro de las habilidades del gerente que aprenda a negociar. Y por último, comprender los problemas, las oportunidades y expectativas de un gerente de proyectos como tal. Bueno, ya entrando en la última etapa, vienen las influencias sociales y económicas y organizacionales desde los aspectos del ambiente. Bueno, aquí vamos a encontrar conceptos acuñados dentro del estándar del PMBOK. El PMBOK, que es esa guía especialmente reconocida como, digamos, estándar manual para trabajar proyectos informáticos. Esto nos menciona como dentro de un contexto social, económico y organizacional, todos esos aspectos que desde la parte del gerente van a estar asociados al éxito o al fracaso del proyecto. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a comprender condiciones, tendencias, costos, tiempos, que de una u otra manera es importante entender. ¿Por qué? Porque podemos considerarlo también, digamos, como un conjunto de actividades estratégicas. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, al momento de organizar las actividades, de organizar los procesos, nosotros simplemente podemos llevarlo a un enfoque o global o simplemente con características que me permitan, digamos, abordar aspectos comparativos, es decir, con el entorno. O lo llevo a un enfoque global que me pueda hacer, digamos, internacional, o simplemente en primera instancia con el entorno en que yo voy a pertenecer. ¿Sí? Y de esta manera poder abordar las distintas dimensiones que me puede recomendar el manual, el del PMBOK. Por ejemplo, la internacionalización de las organizaciones. Normalmente para hacerlo con esto es importante reconocer aspectos que están asociados tanto al costo, al tiempo y a la calidad. Pero eso es enfrentarse a una gestión, digamos, macroempresarial. Si usted es una empresa, un proyecto que apenas está creciendo, al momento de desarrollarlo, es importante primero reconocer el entorno y después sí, tratar de abordar ese tipo de acciones organizacionales. ¿Para qué? Para poder asociar aspectos que puedan fortalecer. ¿Sí? Algunos de estos, pues los requerimientos que son económicos en consumo de viajes, preparación del personal, ¿sí? Los distintos espacios de horarios, todo eso influye, que a lo que nosotros muchas veces llamamos influencia cultural. ¿Esto qué es? El conjunto de manifestaciones que se expresa de una vida tradicional en un pueblo. Entonces, muchos de estos están enfocados a aspectos políticos, económicos, demográficos, educativos, éticos, étnicos y religiosos. No todo el mundo comparte la misma ideología. Entonces, es bueno también reconocer este tipo de acciones, ¿verdad? Que queremos nosotros identificar que pueden influir. Muchas veces no lo vemos y creemos que son muy someros. El ejemplo muy claro, no sé si ustedes alcanzaron a escuchar en un momento dado, en la ciudad de Cartagena, al lado del castillo de San Felipe, estaban construyendo un edificio, ¿verdad? Un condominio. Llegó a cierto punto y comenzaron a influir muchas cosas, comenzaron a existir demandas. El proyecto como tal se tuvo que detener. Hubo una inversión millonaria. Independientemente de la inversión millonaria del entorno, el concepto, el lugar donde está, existen unos aspectos culturales que debieron haber sido respetados. Está al lado del centro del Cerro San Felipe, el Castillo San Felipe, que es conocido como, digamos, un centro turístico
y como es patrimonio de la humanidad, no puede tener nada alrededor que tape su visualización o que por lo menos permita que otro punto en particular se beneficie, que no sea el gobierno. O sea, ya vemos que tiene aspectos culturales, aspectos políticos asociados y económicos. Entonces nos damos cuenta que todo este tipo de aspectos es muy importante reconocer. Por eso es bueno realizar todo ese tipo de, digamos, de búsqueda que tenemos nosotros asociados, ¿verdad? Lo mismo sucedió con una, ¿cómo se llama? Con una empresa que se dedicaba a este juego de paintball, que comienzan con sus caretas a disparar, ¿cierto? Entonces comienzan ellos a utilizarlo y estaba en toda una zona del manglar, del centro turístico. Y como se veía tanto en un bosquejo, algo selvático, pues se estaban aprovechando, pero esos eran aspectos ambientales. Y que dentro de la ciudad como tal, el manglar se protege mucho, ¿sí? Porque hace parte, digamos, de la sustentabilidad social y la sustentabilidad del medio ambiente. ¿Para qué? Para los peces, para las zonas que están aledañas ahí. Y se estaba tratando, y eso que estaba bastante afectado, que tiene muchas cositas como de contaminación. Pero todo eso influye y ese proyecto montado lo sacaron. Sí, ya fue reubicado como tal. Entonces son todos esos aspectos que hay que tener presente. ¿Qué te permiten las organizaciones? Obviamente adquirir conocimiento, innovar y siempre tenerlos presentes para poder garantizar la viabilidad de tu proyecto. Es importante reconocer tanto esas habilidades como esas influencias. Bueno, y por hoy pues dejamos hasta aquí en esta temática especial que hace parte sobre la influencia de los proyectos, como los aspectos que hay que tener presente. ¿Alguna pregunta de los que están aquí participando? Profe, buenas No, noches. señor. Buenas noches. Profe, una pregunta. El caso del tema del control de cambios o el tema de cambio para algún proyecto, ¿cómo trabajar con las personas? Esa parte que a veces es como tan difícil, sobre todo en el tema informático. Sí. ¿Cómo llegarles a las personas cuando pues, llevan mucho tiempo haciendo las cosas de una forma y en un proyecto pues se viene con la idea de hacerlo de otra? Bueno, Pues, mira, mejor. no, eso está muy bien. En primera instancia, por eso es que ocurren todo este tipo de procesos de actualización y cambio, ¿cierto? Cuando esto surge, la empresa estipula que normalmente tiene organizado, ¿sí? Dentro de su plan estratégico, en su proyección, que normalmente se genera, las empresas siempre lo van a conocer al inicio de un periodo, un nuevo año, un nuevo semestre, o un nuevo mes, o un nuevo trimestre. Todo depende digamos, de la organización, como ellos abordan los procesos empresariales, ¿ya? Entonces, cuando tú llegas en este caso, o perteneces a una empresa o de manera independiente, es importante primero reconocer eso. Con respecto a eso, tú reconoces automáticamente los procesos. Y muchos de los procesos empresariales hoy por hoy, que buscan el mejoramiento continuo, se enfocan a qué? A la capacitación. Entonces surgen este tipo de aspectos y comienzan a enviar notificaciones, digamos, informaciones que están asociadas a qué? Bueno, se viene una actualización, por lo menos el caso muy puntual que tenemos nosotros acá bueno, tengo no, pues tuve, cuando hice parte de una empresa desarrolladora que permitía dar tanto soporte como todo este tipo de aspectos, era que estamos enfocándonos a las certificaciones de calidad. Entonces se vinieron primero unas auditorías, pero mencionaron así muy sencillo, unas auditorías internas para saber cómo estaban los procesos, cómo cada departamento, el de soporte, el de testing, el de desarrollo, todo cómo estamos trabajando y ejecutando. Luego de hacer estos aspectos, se vino una capacitación frente a una normativa, a la ISO 15504, para enfocarnos a aspectos asociados a la calidad del desarrollo. Luego, frente a la calidad y la manipulación de la información en la seguridad, con la ISO 12000, sí creo que la 12001. Mentira, la 27000, perdón. La 27000, 27001, y de ahí en adelante hasta la 27005. Entonces, todas estas estaban asociadas, y fíjate que fue un proceso, ¿verdad? Se gestionó un plan para capacitarnos y llevar, y después de esto ya comenzó a generar, bueno, para poder trabajar mejor y lograr este tipo de certificaciones, se recomienda que vamos a cambiar los procesos y los procedimientos, van a haber actualizaciones, no llamar un cambio, sino actualizaciones. Dentro de estas actualizaciones, los métodos a trabajar, la metodología que vamos a afrontar,
es la siguiente. Y a eso se sumó unas capacitaciones de coaching. Yo creo que eso está de moda, ya todos lo conocen lo que es un coaching, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder motivarte, ¿sí? A agarrar a la persona desde la parte motivacional y para que entonces comenzaron un coaching de líder. Y todas esas capacitaciones te certificaban. Entonces son aspectos que asocian en ese orden de ideas que permiten y apoyan el cambio, ¿sí? ¿Cómo, con lo que tú estás preguntando, cómo llevarlos? De una manera, digamos, negociable y de una manera sin necesidad de sentir como que el cambio tan a golpe, ¿sí? No sé si di respuesta a lo que Sí, sí, estabas preguntando. sí, señor. Vale, muchas gracias. ¿Sí? Sí, sí, señor, muchas gracias. Ah, listo. ¿Alguien más tiene la mano alzada? Manuel Arroyo. Sí, profe, buenas noches, compañero, buenas noches. Buenas Profe, noches. bueno, la pregunta que le voy a hacer es acerca de la actividad. Al realizar, pues, al realizar la indagación, ¿sí? Vamos a elaborar un mapa conceptual de lo que leímos, ¿verdad? Es Y, lo segundo hacer, el mapa conceptual. Obviamente tú haces un resumen de tu investigación, de esos conceptos, ya definidos, ya organizados, que es la primera parte. Es una investigación. Luego realizas el mapa conceptual, ¿sí? Con esa investigación. Ya sabes que un mapa conceptual, en este caso, con la herramienta que se está asociando, solamente son los conceptos, no las definiciones. Y la sí, otra parte es reconocer las referencias bibliográficas utilizadas como apoyo por parte tuya para presentarlo. ok, profe, sí. A lo que yo voy es que en sí son dos puntos. O sea, se elabora el mapa conceptual y presentamos un informe de lo que le estamos explicando a usted en el mapa conceptual, ¿sí? Sí, claro. ¿Por qué digo que son 3 puntos? Porque a veces no colocan las referencias y ya sabes que es un punto que Sí, te sí, baja. las referencias las tengo, ¿Ya? sí, sí. Ya me pasó, profe, me bajó unos punticos por las referencias. Bueno, listo. Profe, una preguntita también. Entonces, ¿presentamos un informe o un trabajo? Porque es que, pues, con introducción, no sé, con índice o algo No, así. solamente el informe, pero obviamente sabes que este informe tiene que tener una hoja de presentación, porque Ah, muchas veces no colocan una hoja, ni siquiera una hoja de presentación. Colocan ah, solamente nombre, apellido y enseguida en esa misma hoja van desglosando la actividad. Entonces ok, no es recomendado, ¿viste? ok, listo, profe. Muchas gracias. Listo. Esa era mi Bueno, a pregunta. tus órdenes. No te preocupes, a tus órdenes. José Félix, ¿tienes una pregunta? Buenas noches, profesor y compañeros. Sí, tengo dos Buenas noches. preguntas. Una es sobre las referencias bibliográficas que estábamos hablando. Si yo investigo sobre el módulo que nos enviamos, que nos envía la universidad, entonces ahí cómo saco las referencias. Si yo solo me baso en ese módulo. Bueno, hay algo que es importante, no sé si de pronto llegaste puntual cuando empezamos, te lo mencioné, que dije que las referencias en este orden de ideas es seleccionar o mencionarlas por lo menos una referencia bibliográfica o de glosas de donde estuviste mencionando cada una de estas. Pero cuando se utiliza una sola, estás referenciando, es importante reconocer por lo menos citarla, ¿ya? Decir, en el módulo guía, muy remito, proyectos sin fundamento, proyectos informáticos, página tal, menciona lo siguiente. Y después viene tu aporte, tu opinión también frente a eso. Pero es muy curioso que para un trabajo, un informe, solamente utilices una sola base de referencia bibliográfica. Como profesional, como, digamos, experto en una temática en tu etapa de formación, es importante que reconozcas que no solamente te vas a enfocar con una sola referencia, ¿sí? Trata siempre de utilizar mínimo. Cuando realizamos una actividad, 4 referencias. Algunos a veces aceptan 3, pero 4 referencias, ¿ya? Cuando se trata de una actividad de investigación, como es un artículo científico, mínimo 10 referencias, ¿sí? Cuando ya es de tipo proyecto de grado, un proyecto investigativo, mínimo 20 referencias. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a seleccionar muy pocas, 4, 5, 7, pero eso realmente no vincula a un proceso, digamos, académico e investigativo. Y lo que hacemos con este conjunto de actividades es que ustedes vayan fortaleciendo esas habilidades de investigación. Entonces, por eso siempre, no sé si soy el único, pero sé que varios de los docentes les exigen a ustedes las referencias, una estructura, para que de esta manera vayan familiarizándose con ese concepto y siempre tengan presente que todo lo que se escribe proviene de anteriores escritos, de anteriores desarrollos.
Y eso es lo que hacemos, darle un valor a las participaciones anteriores de esas personas que han bien investigado, han constituido. Es el módulo y te das cuenta que el módulo también tiene referentes. El módulo fue constituido en principal instancia con unas bases referentes. No sé si, bueno, que está cargando todavía, no me acuerdo, pero sé que al final te muestra unos referentes bibliográficos. Y si tú miras y observas, tiene muchísimo, tiene más de 10 referentes. Aquí contándolos como hacía la medida de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mal contados. Sí, pero sé que tiene más de 20. Entonces, para que te des cuenta que se convierte en esos puntos de referencia para ir constituyendo un conjunto de contextos. En este caso, de conceptos. Tenemos, ¿cuánto en la actividad? Tenemos 3 tipos de conceptos que podemos asociar. Entonces, a eso me refiero. Y más que ahora estuvimos conversando cuando reconocimos que también incluimos el PMBOK, ese tipo de habilidades que reconoce el PMBOK, ¿verdad? Que puede ser uno. También el PMI, que es de proyectos normal, ¿sí? De cualquier tipo de proyecto para gestionar proyectos, y el PMBOK para proyectos informáticos. Y no son los únicos, también existe el SBOK. Mira todo lo que tú puedes asociar con lo que te puedes apoyar. ¿Listo? Esa es mi recomendación. Sí, gracias, profesor. Tengo otra duda. Yo he visto en muchas empresas que hay personas que son profesionales y se dedican completamente a ser un Scrum Master o a trabajar con las metodologías ágiles de Scrum. ¿Un Scrum Master es un desarrollador de proyecto o un gerente de proyecto? O la pregunta es si un gerente de proyecto tiene dentro de su equipo un Scrum Master. Bueno, te comento. Por lo general, hoy por hoy, el Scrum Master es el gerente del proyecto, ¿sí? Es el encargado prácticamente de dirigir el proyecto. No digamos el gerente, más que todo el director del proyecto, el encargado del proyecto. Porque el gerente muchas veces simplemente, pues, es un poquito más, ¿cómo me explico con el gerente? El gerente no es en el aspecto asociado del Scrum, porque nos vamos a enfocar con la metodología Scrum, ¿ok? El Scrum Master es el que dirige el proyecto como tal a desarrollar. Hace parte del rol y los perfiles llamados comprometidos del proyecto. El gerente no hace parte de los comprometidos, es simplemente un involucrado. Es decir, pues, por ejemplo, tú eres el Scrum Master, tú eres el director del proyecto. Tú tienes un equipo de trabajo para desarrollar el proyecto, pero tú tienes asociado un gerente de la empresa al cual tú le vas emitiendo los avances. Tú eres responsable de que el proyecto se ejecute junto con tu equipo de trabajo, ¿sí? Pero las otras personas, como es el gerente, como lo son los usuarios, ellos simplemente están involucrados porque de una u otra manera van a hacer uso de lo que tú estás desarrollando, ¿sí? Se ven beneficiados porque hacen parte de ese equipo, digamos, de la empresa, pero no están en ningún momento dados responsables. Hoy por hoy, la persona cuando dice, bueno, yo me capacité y me certifiqué como Scrum Master. Sí, ok, significa que adquiriste habilidades y competencias que te permiten, digamos, eliminar escollos dentro de un proyecto. ¿Qué son los escollos? Aspectos que no tienen nada que ver con el proyecto y con la metodología que tú quieres utilizar, que es una metodología ágil. Tú tienes claramente los principios ágiles que están enfocados al desarrollo, digamos, eficiente, pero no rápido, eficiente en la buena utilización del tiempo. Por eso te das cuenta que tiene de 2 a 4 semanas, diariamente se entregan habilidades. Entonces, es el que dirige que todas esas etapas se desarrollen, ¿sí? Es el que es principal involucrado a organizar las reuniones, incluso con los clientes y el equipo de trabajo. Se vuelve como el coordinador, el Scrum Master del proyecto. Entonces, después de que se desarrolle ese proyecto, surge otro proyecto y tú vuelves a ser el Scrum Master. Algunos toman perfiles rotativos, pero tú al tener la certificación, ser el personal que está capacitado para ejecutarlo, ese rol como tal es porque reconoces ese conjunto de habilidades que tiene valores y principios del manifiesto ágil,
que hacen parte de las metodologías ágiles. ¿Ya? Y no todo el mundo las tiene claras, como decimos por acá. Sí, entendido, profesor. Muchas gracias. Bueno, igual, pues no sé si te quieras certificar, hermano, maravilloso. Por ahí tengo unos enlaces, no sé, en algún momento dado. Yo estaba cursando el del PMU, PMI, y el de Scrum, pues era dentro de mi lista, con el de ITIL, que son los dos que me faltan ahorita que voy a hacer, parece que me certifico, pero a mediados de, puede ser a finalcito de septiembre, que ya termine todo esto que estaba haciendo por acá, una certificación. Sí, el Scrum Master, el Scrum, perdón, me pareció muy, desde que empecé a conocer esa metodología, ya prácticamente todos los proyectos que tengo, todas las cosas que hago, la hago basada un poco con esta metodología, me interesó. Oh, chévere. bastante. ¿Y cómo haces el seguimiento con el Kanban? ¿No utilizas digamos, ese dashboard, bien chévere, no dashboard, perdón, como ese tablero de actividades con tu equipo de trabajo, no lo organizas? Eso le ayuda bastante a uno para tener ya, yo lo implemento, soy honesto, pero me gustaría certificarme, ¿ya? Sí, yo a veces lo relaciono un poco con Asana, lo trabajamos con Asana. Ah, ok, listo. Vale, no, esto es para organizar las actividades, pero es muy chévere. Por lo Sí, menos en sí. el SENA, los muchachos todos desarrollan los proyectos que tenemos nosotros en desarrollo de software orientado a la metodología Scrum. Y ahí se evidencia, obviamente, ya metodología de desarrollo como tal de software, pero ya eso es otra cosa para seleccionar arquitecturas. Pero la metodología como usted aborda y ejecuta el proyecto, todo lo hacemos con la metodología Scrum. Sí, yo apenas lo estoy investigando y lo estoy conociendo y me ha parecido muy interesante trabajar Bueno, con esa metodología. venga, te voy a mostrar, voy a aprovechar aquí que todavía no hemos cortado. Te voy a mandar el enlace. ¿Sabes de la comunidad de ágiles que tiene Colombia? No, Bueno, aquí te lo voy a pasar. Yo tengo muchos años haciendo parte, pero ahorita que estoy con lo del SENA, quiero meter a los pelados para que hagan un par de actividades. Y esto también les sirve a todo el mundo. Aquí por el mensaje, no sé si alcanzas a observarlo. Está la URL, ¿ya la viste? estoy buscándola, sí. O si Bueno, es desde el celular. bueno, entonces permíteme, mejor te la muestro acá. Sí, mejor te Ok, muestro la pantalla. Igual ahí está en el enlace, después que revise la grabación, ahí está, ¿ya la ves? ok, sí, gracias, profesor. Ágiles Colombia, mira. Todo sobre movimiento ágil en Colombia, Scrum, Extreme, programación extrema, el Lean, el Kanban y técnicas ágiles para organizar. Es toda una comunidad maravillosa. Hace muchos años, como de 2015 por ahí. No, mentira, de 2013. Que estoy trabajando acá, a veces siempre me lo llevaba para Cartagena, en la Universidad del Sino. Hicimos muchas actividades muy chéveres. Ellos utilizan la metodología de Coding Dojo para realizar este tipo de, digamos, de aspectos y reconozcan las metodologías ágiles, ¿ya? Desde una óptica práctica. Aquí está el Facebook, porque muchas veces siempre buscamos la parte de Facebook, ¿cierto? Entonces siempre ahí está, te puedes cualquier cosita hacer parte, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Claro, a sus órdenes, muy amable. ¿Cualquier otra preguntita? Bueno, entonces si no surgen más preguntas, bueno, compañeros, me despido hasta aquí. Les deseo una feliz noche, bendiciones para todos y nos vemos en la próxima sesión. ¿Listo? Listo, profe, que Hasta estén muy luego. amable. Buenas noches, compañeros. Muy bien, buenas Profe, noches. todos que estén bien, descansen. Igualmente. Ven, vaya. Listo, hasta luego. Listo, profe. Gracias. Hasta luego, que estén Bendiciones. muy bien, bendiciones. Buenas noches. Muchas gracias, profe. A sus órdenes, que estén muy bien, bendiciones.